¿Sabía usted que hay cosas en la vida que se disfrutan más cuando uno las conoce y cuando uno las entiende? Hay cosas en la vida que se disfrutan más cuando uno las conoce y cuando uno las entiende. Y la iglesia ha sido llamada para deleitarse en la presencia de Dios, para sentir el gozo que produce el Espíritu Santo. Pero simultáneamente a la manifestación o a la expresión del Espíritu Santo entre nosotros, la iglesia debe tener muy claro quién es el Espíritu Santo, para qué se nos ha sido dado el Espíritu Santo. Porque de no entender la importancia del Espíritu Santo entre nosotros, puede ser que las experiencias vividas en un culto o en cualquier contexto donde nos reunamos no trascienda más allá de la efervescencia y de la emocionalidad de un culto. En la Biblia hay un hombre que se suponía que tenía experiencias con Dios, pero cuando Dios lo llevó a un nivel más real de quién es Él tiene que confesar y decir: hablaba lo que no entendía. Tal conocimiento era demasiado elevado para mí. Y cuando uno entiende quién es el Espíritu Santo, también disfruta el Espíritu Santo. Cuando uno conoce quién es el Espíritu Santo y se sumerge en la dimensión de aquel que es el Espíritu Santo, también se goza en la presencia del Señor. La Biblia declara que así como el cuerpo sin el Espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Quiere decir que lo que le da sentido al cuerpo es la vitalidad que produce el Espíritu. De nada sirve un cuerpo inerte, sin espíritu, sin capacidad de respuesta. Un cuerpo que no tiene sensibilidad ninguna, no tiene sentido. Por eso se declara clínicamente muerta una persona cuando su espíritu abandona el cuerpo. Así que si un cuerpo sin espíritu no tiene sentido, la iglesia sin el mover del Espíritu Santo tampoco tiene sentido. Alabado es el nombre del Señor Jesús. La doctrina del Espíritu Santo, o la neumatología como es conocida, es el estudio teológico cristiano que nos enseña quién es Dios desde su esencia o desde su naturaleza divina. Nos enseña también cuál es la obra de Dios desde la creación. Nos enseña el poder de Dios en la redención y a su vez también es la que relaciona al cristiano con la dinámica de su vida espiritual. Quiere decir que dentro del contexto de nuestra fe no hay vida cristiana si no hay mover del Espíritu Santo. Así que aquí el Espíritu Santo entre nosotros no es una opción, es una necesidad. Si usted se metió a ser pentecostal, le figuró ser lleno del poder del Espíritu Santo y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Alabanzas al nombre del Señor. Es que el Espíritu de Dios, o el Dios que es espíritu, es protagonista no desde la creación, desde antes de la creación. Conocemos de Dios a partir de los que nos relata la Biblia de la creación, pero Él es antes de la creación. Él es antes de todas las cosas.
y todas las cosas por Él subsisten. De manera que si nos vamos a los anales de la creación, una de las cosas principales que usted va a encontrar en ese relato es que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se movía. Y cuando Dios se mueve, aparte de generar movimiento, está obrando. En ese mover del Espíritu de Dios en la creación, ese mover también empezó a organizar lo que estaba desordenado. Quiere decir que todo lo que es alcanzado por el Espíritu Santo, aparte de generar un impacto emocional, también viene para estructurar correctamente la vida de aquel que es alcanzado por la presencia del Dios Todopoderoso. La doctrina del Espíritu Santo es uno de los fundamentos más trascendentales en la Biblia para nosotros, para el pueblo cristiano. Y específicamente en el Nuevo Testamento. Yo estaba mirando la relación del Espíritu de Dios en el Antiguo Pacto y lo que tiene que ver con el mover de Dios en este precioso tiempo que nos ha correspondido a vivir, llamado la gracia de Dios. Parece ser que en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto se veía como una versión limitada del Espíritu de Dios. Parece que Dios venía o descendía bajo circunstancias específicas. Pero cuando vino la gracia, vino también el Espíritu sin medida. Vino también el Espíritu sin ninguna limitación. Los hombres que eran usados por Dios en el Antiguo Testamento, venía el Espíritu y los tomaba y cumplían las funciones para las cuales Dios los estaba tomando, pero el Espíritu los abandonaba nuevamente. La iglesia de este siglo es una iglesia bendecida y afortunada, porque el Espíritu Santo no vino a nosotros para irse, vino a nosotros para quedarse, para guiarnos, para acompañarnos y para perfeccionar la obra que Dios se ha propuesto en cada uno de nosotros. El desarrollo de la obra del Señor ha sido notorio por el papel protagónico del Espíritu Santo. Un pastor de otra denominación estaba preguntándole a un pastor de nuestra iglesia: yo quiero que usted me diga algo, cuénteme cuál es el secreto de ustedes. Porque llegamos nosotros y nos cuesta crecer y construir iglesia, pero llegan los pentecostales y las cosas avanzan de manera especial. ¿Qué es lo que tienen ustedes? Y el pastor nuestro le estaba diciendo: vea, muy sencillo. Digamos que usted y yo estamos en Cartago y vamos a irnos a la ciudad de Cali. Usted se va en bicicleta y yo me voy en carro. ¿Quién llega primero? Ustedes. ¿Quién llega más descansado? Ustedes. ¿Qué me quiere decir con eso, pastor? Le quiero decir con esto sencillamente que nos hemos movilizado a través del poder del Espíritu Santo, que es el que nos ha llevado donde por la gracia de Dios hemos llegado, y no solamente en el territorio nacional, sino que hemos impactado más de 45 países con el poder del Espíritu Santo, porque esta es la obra del Espíritu Santo. Alábele, alábele en esta mañana. El Espíritu Santo tiene una historia en la iglesia que las generaciones
venideras, las generaciones nuevas, nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes necesitan conocerla. Necesitan saber qué es lo que ha pasado para que podamos estar aquí. ¿Quién nos ha traído hasta donde hemos llegado? Porque la gloria de esta iglesia no está en el rótulo de iglesia pentecostal, ni en el cuerpo ministerial de más de 5,000 pastores. No, no, no. La gloria de esta iglesia está relacionada con el mover del Espíritu Santo, el cual es irreemplazable entre nosotros. Por eso el Salmo 78:6 dice: para que lo sepan las generaciones venideras. Todavía se recibe el Espíritu Santo en nuestros cultos. Todavía se recibe el Espíritu Santo en nuestros ayunos. Todavía se recibe el Espíritu Santo en nuestras vigilias. Y la iglesia no puede perder sensibilidad a la recepción del Espíritu Santo. Porque hay quienes quieren matar, detener el mover del Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice: no impidáis. Y quiero decirle también en esta mañana que aunque esa sea la intención de algunos, esto no lo para absolutamente nadie. Esto es de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Para quién es el Espíritu Santo? Para los ministros de la alabanza es el Espíritu Santo. No tenemos músicos seculares, no. Tenemos ministros que cuando cantan y entonan esos instrumentos, movidos por el poder del Espíritu Santo, tocan el corazón de los perdidos. ¿Para quién es el poder del Espíritu Santo? Para los ministros de la palabra, que nutren al pueblo con palabra de verdad. ¿Para quién es el Espíritu Santo? Para la iglesia que se reúne y adora a Dios en espíritu y en verdad. Tenemos que ser guardianes, tenemos que ser vigilantes, tenemos que ser defensores de la sana doctrina. Y entre nosotros está la doctrina del Espíritu Santo. Porque hay muchos sensuales que creen que ya no hay necesidad de recibir el Espíritu Santo. Que esto es algo para la iglesia del ayer. Hermano, Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todas las generaciones, y se sigue manifestando en medio de su pueblo. Hay que promoverlo, porque hay que recibir el Espíritu Santo entre nosotros. Yo estaba leyendo hace algunos años una columna escrita por un misionero del nombre de Jesucristo. Cuando fue enviado o comisionado
para ir a un país de un asentamiento católico muy fuerte. Y cuando ese hombre llegó a hacer el trabajo que Dios lo había encomendado, siendo movido y usado por el poder del Espíritu Santo, Dios empezó a prosperar la obra en el país de las Filipinas. Y cuando los líderes de la iglesia tradicional empezaron a identificar cómo el movimiento pentecostal estaba ganando a algunos de sus adeptos al cristianismo, dijeron: esto tenemos que detenerlo, tenemos que pararlo, porque nos están haciendo daño. Y el misionero, entonces, en un acto de fe con su grupo de trabajo, programaron la primera convención del nombre de Jesucristo en las Filipinas. Y uno de los líderes de la iglesia tradicional dijo: la única forma que tenemos de detenerlos es bloqueándolos para que ellos no reciban esa locura a los cuales ellos le llaman el Espíritu Santo. Así que mandaron una madre superiora de la orden a la que ellos pertenecían, y con un rosario y con una camándula en mano, la orden fue clara y directa: cuando usted vea que alguno de esos locos vaya a empezar a recibir lo que ellos llaman el Espíritu Santo, usted se va a parar de frente a él y va a empezar a rezar el rosario para bloquearle esa locura que ellos llaman el Espíritu Santo. Y ella muy obedientemente fue, dice el misionero, y empezó el culto. Pero usted sabe la naturaleza, el ADN de los cultos pentecostales. Eso es a 280 kilómetros por hora en el espíritu, adorando al que vive por los siglos de los siglos. Y cuando empezaron a adorar al Señor como se debe adorar al Señor, el Señor empezó a manifestar su presencia y empezó a venir el Espíritu Santo. Y dice él en el testimonio que ella se paraba frente a los hermanos y con este no podía y se iba al otro, y con el otro tampoco podía. Lo cierto es que cuando menos pensaron, esa mujer estaba de rodillas adorando también al Dios de los pentecostales. Adórelo en esta mañana, adórelo en esta mañana, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Adórelo en esta mañana, reciba el Espíritu Santo en esta mañana. Santo, Santo. Ahí está en la gradería, ahí se está moviendo. Ese es el poder del Espíritu Santo que predicamos, el que se está moviendo aquí en la platea. Ese es el poder del Espíritu Santo que predicamos, el que va a convencer el corazón de muchos en esta convención. Ese es el poder del Espíritu Santo que predicamos. Adórele, 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 adórele. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay Espíritu Santo y fuego para la iglesia todavía en esta mañana. Aleluya, aleluya. Que no nos falte su espíritu, que no nos falte su presencia. ¡Santo! ¡Santo!
Aquí está esta mañana. Aquí está esta mañana el Señor en el poder de su Espíritu. Santo. La eficacia de esta iglesia y la operabilidad de cada cristiano en particular está relacionado con la unción del Espíritu Santo, porque el cuerpo sin el Espíritu está muerto. Él vive, Él vive, Él vive. Aleluya, aleluya, aleluya. Tranquilo que si yo me tengo que callar, me callo, pero glorifique a Dios, sea lleno del Espíritu de Dios, renuévese en esta mañana en el poder del Espíritu Santo, deje que el Señor le sane en esta mañana de cualquier enfermedad. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos. Te adoramos en esta mañana. Alabanzas al nombre del Señor. Aleluya. 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 Oh, Santo. Alabanzas, alabanzas al Señor. Hermano, el poder del Espíritu Santo es el que establece la más grande de las diferencias en la vida del cristiano. Usted y yo debemos procurar con ansia ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y óigame bien lo que le voy a decir. Después de que Dios nos llena con el Espíritu Santo, se nos ha sido delegado una responsabilidad. El Espíritu Santo no es una mención de honor. El Espíritu Santo no es una medalla. El Espíritu Santo no es un trofeo. El Espíritu Santo no es un diploma para cobrar. El Espíritu Santo es el poder de Dios delegado a la iglesia para atacar, hermano, el reino de las tinieblas. Bendigo a Dios por el mover del Espíritu Santo en la iglesia. Bendigo a Dios porque todavía somos pentecostales. Usted puede disfrutarlo, pero también tiene que entenderlo. ¿Para qué nos da Dios el Espíritu Santo?
para que no seamos los mismos, para que crezcamos, para que sirvamos con autoridad al dueño del Espíritu Santo. Hermanos, no entender lo que es el Espíritu Santo es perdernos del deleite de la vida cristiana. ¿Sabe qué? Le estaba escuchando un testimonio a uno de nuestros pastores ancianos de la iglesia ya en uso de Buen Retiro. Y él estaba diciendo que cuando por primera vez Dios le dio la oportunidad de tener un vehículo, un carro, le regaló el Señor un campero, un Toyota, hace muchos años, decía él, y que salió al campo a visitar a los hermanos y llegó a cierto terreno que estaba un poco difícil y allí se le atascó el carro. Posteriormente descendió un hombre en una moto y se paró frente al pastor a ver lo que él hacía, a ver la maniobra, y el pastor no podía sacar el carro del lugar donde estaba atascado. Y el caballero que estaba en la moto empezó a reírse. Y claro, es natural. Usted en apuro y otro riéndose. El pastor se incomodó un poco y le dijo: oiga, caballero, yo no entiendo la razón por la que usted se ríe. Y el hombre le dijo: caballero, me estoy riendo porque aunque usted tiene un carro, usted no sabe el carro que tiene. ¿Cómo que no sabe el carro que tengo? No sabe el carro. Si supiera el carro que usted tiene, usted ya no estaría allí. Y se acercó y le dijo: mire, esta palanca que usted está maniobrando hace rato es la palanca de cambio. Pero esta palanca pequeña, auxiliar, se llama la doble. Cuando en medio de una situación como esta, usted le mete la doble al carro, se potencializa el motor del carro y el carro va a tener mayor tracción y mayor fuerza para salir. Y dice el hermano que le metió la doble y el carro salió como si estuviera empavimentada. ¿Qué quiero decirle con eso? La iglesia no puede ignorar lo que tenemos teniendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la doble de esta iglesia. Es el motor que dinamiza la iglesia. Es la fuerza incomparable de esta iglesia. Pastores, ¿cuántas cosas no ha pasado la iglesia? ¿Cuántas crisis no ha pasado la iglesia? Pero aquí estamos en esta mañana porque hay Espíritu Santo entre nosotros todavía, obrando en medio de las situaciones difíciles. ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu no es ni la segunda ni la tercera persona de nadie. El Espíritu es Dios. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Voy a decirle lo que hace el Espíritu. El Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado, de juicio y de justicia. Usted se arrepintió un día porque lo tocó el Espíritu Santo. Voy a decirle quién es el Espíritu. El Espíritu es el que guía la vida del cristiano. La Biblia dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Voy a decirle quién es el Espíritu. El Espíritu es el que santifica, elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para poder obedecer y ser reconciliados con la sangre de Jesucristo. Así que el Espíritu es tan determinante entre nosotros que tiene que seguir siendo prioridad entre nosotros. Hermanos, hay cosas que necesitamos extrañarlas. Hay cosas que necesitamos volver a traer al seno de la iglesia, al seno de la cultura cristiana. Es que los que llevamos algunos pocos días en la iglesia hemos vivido las dos sensaciones de la añoranza del Espíritu Santo y el relajamiento en el que algunos han entrado en este tiempo para no recibir el Espíritu Santo. Yo llevo en la iglesia, por la gracia de Dios, voy a cumplir 30 años de estar en la iglesia. Hermano, y una de las cosas de las cuales más se hablaba era de la necesidad de recibir el Espíritu Santo. Hay dos palabras que se cruzaban y eran obligatorias cuando un hermano se encontraba con otro. Hermano, Dios te bendiga. Y la segunda pregunta es, ¿ya recibiste el Espíritu Santo? Se hacían altares, se hacían fogatas en el altar. Y hay gente que casi que hasta la fuerza recibía el Espíritu Santo, pero lo recibía. Así que esto no podemos tomárnoslo así como tan bacaneado ya. No podemos bajarle la dosis al mover del Espíritu Santo. Pablo llegó a cierta iglesia y habían unos que estaban ya inclusive sirviendo, predicando. Y Pablo les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Si usted está aquí, usted debe saber que aquí hay Espíritu Santo y que hay que recibirlo hablando en nuevas lenguas por el poder del Espíritu Santo y siendo transformado por el poder del Espíritu Santo. Quiero ir concluyendo para decirle que usted es un potencial candidato a ser lleno del Espíritu Santo esta mañana. Porque el Espíritu Santo ha sido dado por Dios a la iglesia. Y para los que lo hemos recibido, para nosotros dejó de ser una promesa, ya es una realidad. Pero es una realidad también asequible a la presencia suya. Uno de los milagros más grandes que yo observo en Pentecostés, aparte del derramamiento del Espíritu Santo, es que la Biblia dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes. Para que haya Espíritu Santo tiene que haber unanimidad en la iglesia. Estaban todos unánimes y juntos. ¿Y qué estaban haciendo allí? Estaban en un acto de obediencia porque allí los había mandado el Señor. Pero estaban alabando al Señor. Lo que había simultáneamente al día de Pentecostés era una fiesta en Jerusalén que acaparaba casi todas las ciudades. Parece que los 120 era un reducto pequeño con relación a lo que externamente estaba pasando.
Parece que debieron haber pasado por desapercibido, pero cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, estaban alabando al Señor, y como consecuencia de eso vino el Espíritu Santo. Y mira lo que la Biblia dice: y fueron todos llenos del poder del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lengua, según el Espíritu les daba que hablasen. Quiere decir que el impacto del Espíritu Santo en el aposento alto fue tan fuerte que lo que estaba pasando en el resto de Jerusalén se quedó pausado, porque todos querían venir a ver qué era lo que estaba pasando. Hermanos, cuando el mover de Dios está en la iglesia, esa iglesia impacta donde está, hermano. Cuando el mover de Dios está en la iglesia impacta también el entorno. Y se quedaron maravillados porque decían: no son estos partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia. ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestras propias lenguas? Y no les oímos hablar cualquier cosa, les oímos hablar las maravillas. Las maravillas de Dios. Porque para vosotros es el Espíritu. Para todos los que están lejos. Para todos los que están cerca. Para todos cuanto el Señor, nuestro Dios, llamare. Dios da el Espíritu sin medida y no hace acepción de personas. Era el líder de los jóvenes en una congregación, por la gracia de Dios, y nos fuimos a uno de esos campamentos de jóvenes en Ginebra que tanto recordamos. Y hubo un mover del Espíritu Santo tan glorioso, hermanos, en ese campamento tan real, tan glorioso, que la noche del día sábado llamaron a los bomberos de Ginebra diciéndoles que había un incendio. Y allá llegaron los bomberos, y cuando llegaron no vieron ningún incendio. Al día siguiente, en la mañana, los parches de la grama estaban quemados como si les hubiera caído fuego. La manifestación de Dios. Y hubo un mover del Espíritu Santo, y uno de los jóvenes de la congregación donde yo pertenecía tenía sed del Espíritu Santo y buscaba, y mi líder: yo quiero recibir. Y hermano, llegó el último día y faltaba el último servicio, y le dije: vamos, que sí se puede. Y terminó ese último servicio y glorioso el culto. Y cayó el Espíritu Santo de una manera especial, pero él no recibió el Espíritu Santo. Y entonces me acerqué nuevamente y le puse la mano en el hombro y le dije: tranquilo, que Dios te va a dar el Espíritu Santo. Y me dijo: mi líder, si Dios no me llenó con el Espíritu Santo en esta abundancia de mover del Espíritu Santo que hubo en el campamento, ¿dónde me va a llenar Dios con el Espíritu Santo? Le dije: créelo que Dios lo puede hacer. Y salió un poquito cabizbajo del campamento naturalmente. Y nos subimos al bus que nos transportaba. Y la pasión de la iglesia, hermano, cuando se reúne tiene que seguir siendo adorar a Dios. Hermano, es que antes nos íbamos a las confraternidades y desde que nos subíamos al carro era adorando a Dios. El culto no comenzaba cuando llegábamos al lugar. El culto comenzaba cuando disponíamos nuestro corazón para ir a adorar a Dios. Y salimos de ese campamento, y desde que nos subimos al bus, esos jóvenes veníamos impactados y empezaron a cantar y a glorificar. Hermano, ¿qué trayecto hay entre Ginebra y Cerrito? Diga usted, 15 minutos. Y yo venía acá en la parte de adelante y venía cantando contento cuando se tomó el Espíritu Santo el control de ese bus, hermanos.
a tal punto que el chofer del bus, que no era convertido, se asustó y se ahorilló a ver cómo se nivelaba el asunto. Y cuando yo alcanzo a mirar allá casi en la última banca, el muchacho que no fue lleno en el campamento, el Señor lo llenó en el bus. ¿Sabe por qué? Porque hay Espíritu Santo para la iglesia, solo que hay que anhelarlo, que hay que buscarlo, que hay que desearlo. Le pregunto en esta mañana, ¿quisiera ser lleno del Espíritu Santo hoy? Aquí está el Señor que te puede llenar con el poder del Espíritu Santo. Yo quiero invitar esta mañana a alguien que crea que Dios le puede dar esta mañana el poder del Espíritu Santo, a alguien que haya venido con sed de la presencia del Señor. No solamente puede llenar a alguien, también puede sanar el Espíritu Santo cualquier enfermedad en esta mañana. Ahí se está moviendo. No ha cambiado la fórmula, se sigue recibiendo por fe.